Hablando de un tema súper actual, que tiene que ver con la medicina regenerativa. Así es, que está en boca de todo el mundo Sí, y bueno, hay mucho que se dice, pero muchas cosas que se dicen no son tan así que bueno, quizás es una buena oportunidad de explicarlo al detalle. Claro, bueno, atenti, los invito a todos al streaming, conéctense, pueden ver la radio, estamos en nuestro canal de YouTube, El Informante Radionet. ¿Por qué es importante la medicina regenerativa? ¿Qué vino a marcar? Bueno, digamos, la medicina regenerativa es una rama de la medicina, un área que es relativamente nueva y tiene un concepto distinto, porque es el de utilizar elementos, sustancias y distintos materiales que estimulan a que el mismo cuerpo genere reparación y cicatrización de tejidos dañados, de tejidos envejecidos, de zonas u órganos que están afectados por distintas enfermedades. Ya no es utilizar, que obviamente que sigue siendo válido, pero la terapéutica tradicional estaba relacionada con utilizar químicos, fármacos, para anular o abolir los síntomas o para provocar algún efecto, pero que no era natural o que no es natural, que muchas veces es beneficioso, pero no es natural. Y la terapéutica tradicional también tiene como una de sus armas la cirugía, que también intenta aliviar o eliminar un síntoma o una dolencia, pero muchas veces también utilizando técnicas que no son naturales, sino que son artificiales, creadas por el hombre y que no tienen mucho que ver con el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Dame ejemplos. Bueno, cuando vos decís enfermedades, problemas en tejidos. A ver, por ejemplo, si vos tenés, hablemos de una situación muy puntual como es una artrosis, por ejemplo, vos tenés una artrosis en una rodilla, vos tenés tres grandes herramientas hoy para tratarla. La primera, que sería el primer escaloncito del tratamiento en la terapéutica tradicional, sería dar un antiinflamatorio. Ahora, el antiinflamatorio, como su nombre lo indica, por ejemplo, un diclofenac, un ibuprofeno, un meloxicam, el que fuera, lo que hace es bloquear la cadena inflamatoria, que es el intento del cuerpo por reparar eso que está roto. En ese intento ocurre dolor. También ocurren otras cosas, que es la tetrada de Celso, se llama dolor, rubor o color rojo, calor e inflamación. Y uno con el antiinflamatorio bloquea todo eso, pero también bloquea que el cuerpo intente la reparación. Entonces es algo antinatural. Si bien te alivia, no es lo que el cuerpo sabe y tiene que hacer. Después, volviendo a ese mismo ejemplo, una artrosis de rodilla, tendrías la oportunidad de operar a la rodilla y poner una prótesis, que es un tremendo fierro antinatural, mecánico, que obviamente en casos extremos es muy bueno porque es mejor que estar chueco, dolorido y sin poder caminar, pero sigue siendo una cosa artificial que corre riesgos también relacionado con el hecho que es artificial. Rechazos, dolores, incluso ruidos que pueden ocurrir relacionados con el uso de un elemento mecánico, que muchas veces es bueno, pero no es natural. ¿Y qué es lo que colocas? En las técnicas de medicina regenerativa que tienen una indicación, no se puede para todo el mundo, tenés que tener un caso específico, obviamente que hay que estudiarlo, pero con técnicas de medicina regenerativa vos podés estimular a que el propio organismo, a través de mecanismos naturales, mecanismos que evolutivamente tienen miles de años, estimulas para que el cuerpo haga lo que sabe y repare los tejidos, genere células nuevas, genere un microambiente local en la zona afectada que sea natural y que logre eliminar los síntomas de manera natural. ¿Y en las zonas de las cervicales? Y en la zona de las cervicales, misma cosa, depende de la patología, pero poniendo el ejemplo de estas tres herramientas que vos tendrías, podrías dar un antiinflamatorio, colocar una pomada, que son químicos que bloquean la cadena inflamatoria, o sea, te hacen bien al síntoma, pero no son naturales. Tendrías la posibilidad, en casos extremos, de hacer una operación, fijar la columna, poner una prótesis para que la columna en ese segmento no se mueva más y deje de doler,
es una solución, pero es antinatural y tenés la posibilidad, obviamente hay que ver el caso y hay que ver si está indicado, de, por ejemplo, colocar unas inyecciones de plasma rico en plaquetas o de factores de crecimiento autólogos, es decir, del mismo cuerpo, o de células madre, que en casos seleccionados lo que hacen es revitalizar los tejidos, dirigir la reparación para que esos tejidos dejen de estar enfermos y vayan para atrás con esa degeneración, con ese envejecimiento, con esa lesión que tienen. Bueno, me imaginaba artrosis, ¿no? Que es un poco por lo que pasamos y vamos a pasar en algún momento. Es parte del envejecimiento natural del ser humano, casi uno podría decir que es algo normal. Es normal, inevitable. Inevitable, es como las canas, inevitable. Sí, lo sé. Por ejemplo, una artrosis de manos, que todos utilizamos las manos, me imagino peluqueros, me imagino masajistas. Panaderos, kinesiólogos, albañiles. Panaderos, ahí está, el amasar, albañiles. ¿Qué pasa con esos dolores? ¿También se aplica la medicina regenerativa? Tenés tres estrategias: terapéutica, conservadora, con fármacos, con medicamentos, con químicos. Vas pasando, ¿no? Por un lado, es lo más fácil, lo más sencillo, muchas veces es efectivo, no es natural. Terapéuticas quirúrgicas, normalmente a nivel articular tenés dos grandes vías: una es la reparación de la articulación y otra es la fijación, la inmovilización o la anulación de la articulación, es decir, anulás esa bisagra para que no se mueva más, perdés el movimiento, pero no te duele más. Claro. Y después tenés la terapéutica biológica, la medicina regenerativa, que es la rama nueva de la medicina, que intenta que esas articulaciones que están envejecidas, dañadas, inflamadas crónicamente, puedan retroceder en ese proceso y sin tener que utilizar químicos extraños y sin tener que perder la movilidad de la articulación, con una cirugía puedas volver a tener la movilidad, la función y la ausencia de dolor, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso es en una aplicación o varias? Bueno, obviamente depende del caso. En general son varias aplicaciones. Normalmente se hacen 2 o 3 aplicaciones para empezar y a veces tenés que ir haciendo refuerzos. Normalmente, por ejemplo, en una artrosis de rodilla se hacen 3 aplicaciones, una por mes durante 3 meses y después cada 3 o 4 o 6 meses se van haciendo refuerzos. Obviamente tenés que ver el caso, hay casos muy severos que vos lo ves que no dan porque ya están pasados y hay casos muy leves, obviamente que tampoco vas a intentar un tratamiento de alta complejidad cuando con un tratamiento sencillo, una medicación, una rodillera, un kinesiólogo, una plantilla te lo pueden solucionar. Una vez que se aplica la medicina alternativa, sí, medicina regenerativa, sí, perdón. Exacto. Vos estás diciendo 3 o 4 aplicaciones, después un refuerzo cada 3, 4, 6 meses. Exacto. ¿Eso se termina ahí o tienen que continuar esos refuerzos de por vida? Bueno, es buena pregunta y depende del caso. Por ejemplo, si vos tenés una artrosis de rodilla que está establecida, ya la tenés y tiene cierto grado de irreversibilidad, es decir, que no puede volver por más que vos le pongas lo que le pongas, muchas veces la medicina regenerativa te mejora el ambiente intraarticular, mejora los mediadores químicos que hay dentro de la articulación, eso deja de dolor, evita que la artrosis progrese y avance, pero claro, lo que tenés, o sea, por ejemplo, tenés un pico del oro que es como una estalactita de hueso, eso una inyección no te lo va a sacar. No. Entonces quizás requieras algunos refuerzos, pero la sintomatología mejoró muchísimo, es algo totalmente natural, no tenés rechazo, no tenés intolerancia química, claro, no tenés reacciones alérgicas y los resultados son así directamente sorprendentes. Vos ves al paciente después de hacerlo y no podés creer lo bien que anda. Qué bien. Fede, por último, y no es un dato menor, la gente que nos está escuchando se debe preguntar, las aplicaciones ¿se hacen en un consultorio? ¿Me tengo que internar? ¿Cómo Excelente es la pregunta. metodología? ¿Sabes por qué? Pues mucha gente tiene terror Sí. a que lo pinchen. Che, ¿duele? ¿No duele? ¿Cuánto tiempo dura? Contame el procedimiento. Bueno, la gran mayoría de las veces, salvo a nivel espinal, es decir, a nivel de la columna, Claro. la gran mayoría de las veces son procedimientos de consultorio, obviamente en un consultorio especializado con ambiente estéril y con técnica estéril. Pero son procedimientos en donde el paciente llega como una consulta normal, se hace
una evaluación de imágenes, normalmente ecográfica, para ver dónde vas a ubicar la aguja y dónde es el punto gatillo a inyectar. Posteriormente se hace lo que se llama antisepsia, que es la limpieza de la piel. Se coloca una anestesia local, igual que te coloca el dentista, con una agujita finita que duele un poco, pero no es nada grave, es tal cual como haría el dentista. Ahí se te duerme un poco la zona donde se va a aplicar y luego con 1 o 2 agujas un poco más grandes, ya sin dolor, se aplica en el punto a tratar la medicación o la sustancia regenerativa que vas a utilizar. En caso de tener que usar plasma rico en plaquetas o células madre mesenquimales, antes tenés que extraer eso. Si es plasma rico en plaquetas, se extrae a través de una extracción de sangre normal, como si tú hicieras un análisis, y si es la aplicación de células mesenquimales, se hace un pequeño tajito en la panza, con una cánula, con anestesia obviamente, local. Se saca con una cánula como si fuera una lipo de cirugía estética, sí. Una cánula chiquita de lipo, se saca un poquito de grasa de la panza, que ahí hay un montón de células madre, y eso se procesa. El proceso tanto del plasma como de las células madre mesenquimales será media o 1 hora aproximadamente, y luego eso se inyecta. Por eso el paciente viene un ratito antes al consultorio, se le hace la extracción del material, que es como un trasplante, que se va a trasplantar o a implantar, y luego eso se inyecta con anestesia local a nivel del punto gatillo. Cuando hablamos de la columna lumbar, ahí tenés un poquito más complejo, claro. Es un procedimiento que depende del lugar, claro, depende de la zona. En la columna un poquito más complejo, igual es ambulatorio e igual es en consultorio, pero requiere un poco más de preparación, es una zona profunda, es difícil de llegar con la aguja, necesitas un aparato especial que se llama radioscopio, y bueno, tardamos un poquito más, pero igual a la hora y media te vas caminando a tu casa. Y se hace con anestesia, así que hacérselo tranquilo. Sí, no duele. Duele un poquito, es como ir al dentista. No son prácticas caras tampoco, no son inaccesibles, al contrario. Para nada. Y te resuelven el dolor. Y costo-beneficio, ayer hablaba con una paciente que dice, doctor, al final todo lo que gasté, le digo, claro, gastaste en 3 o 4 consultas previas durante 6 meses, gastaste en tantas sesiones de rehabilitación, gastaste en tantas pastillas y nada de eso te había solucionado el dolor. Ahora hiciste una sola vez el gasto, te fue bien, chau, se te acabó el dolor, y al final, poniendo la balanza, eso resultó mucho más económico que todo lo otro, en tiempo, en esfuerzo y en dinero. Gracias, Fede. Bueno, un beso, gracias. Un tema muy interesante. ¿Dónde lo encontramos al doctor Federico Suárez? Sí, lo pueden encontrar en el Instituto Médico Suárez Palombo, en León Guruciaga 690, para turnos 3364-519736.